Muy buenos días. Este domingo estamos aquí dando continuidad a la palabra de Dios, obviamente, pero sobre todo yo quiero enfatizar que este es un tiempo de guerra, este es un tiempo de batalla, y un tiempo de batalla no es nada cómodo. Entonces usted y yo necesitamos estar conscientes de qué tiempo estamos viviendo. Hoy quiero hablar de una tribu, particularmente de las siete tribus que enfrentó el pueblo de Dios al entrar a la tierra prometida. Son los Gergeseos. Esto es en el capítulo 6 de Josué. Entonces, yo quiero hacer énfasis particularmente en cada una de estas tribus. Hoy serán Gergeseos. Hace 3 sesiones hablamos de los amorreos. Estos son principados, actualmente son principados. En aquel tiempo eran salvajes, eran tribus salvajes, pero hoy son principados que no han dejado de ser salvajes. Entonces usted y yo necesitamos entender que nuestra lucha no es como lo era antes en lo físico. Hoy nuestra lucha es espiritual contra los amorreos. Seguimos luchando contra los gergeseos, contra los fereceos, contra los heteos, contra los jebeos, que eran 7 tribus. Yo quiero leerle una cita que dice así en 2 Corintios 10:5, dice: pues aunque militamos según la carne, no andamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Actualmente se están levantando muchos argumentos en contra de lo que Dios ha escrito, pero usted y yo sabemos a ciencia cierta, porque Dios nos lo está avalando, que la palabra de Dios nunca pasará. Dice Isaías 40, se marchita la flor, pero mi palabra nunca pasará. Entonces, usted y yo necesitamos tomar más que nunca en estos días la palabra. Este pueblo de los gergeseos tienen una particularidad, significa los que viven en el lodo o en el barro. En esta mañana yo le voy a dejar el reto de que usted venza a los gergeseos o viva como un gergeseo. Usted y yo tenemos que levantarnos del lodo, del polvo, y luchar en contra de este espíritu, que es un espíritu que no tiene capacidad de lucha. Morar con los gergeseos es vivir en el lodo. Y quiero traer un poquito del antecedente histórico. Estas 7 tribus eran descendientes de Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Recuerda que eran Sem, Cam y Jafet. Entonces, Cam era el padre de todas estas hordas que atacaban al pueblo de Dios. Qué ironía es que un muchacho que conoció a un Dios libertador, a un Dios que lo sacó de una catástrofe como lo fue la inundación, ese muchacho se haya perdido y ese muchacho haya creado generaciones de maldición. En las manos de usted y en las manos mías está crear generaciones de bendición y no generaciones de maldición. Cam miró la mano de Dios. Todas estas son descendencias de él. Hay hijos, nietos, bisnietos, pero él fue un hijo de Noé. Él vio la mano de Dios. Y dice en Génesis 9:25 que Noé maldijo a Cam. Pero ¿cómo se eslabona lo que estamos hablando? Acerca de los gergeseos, muy sencillo. Se eslabona porque estamos hablando de gente que tuvo conocimiento de Dios, que miró la mano de Dios. Entonces ellos conocían la fe verdadera. Cam conocía la fe verdadera. Fue uno de los salvados del diluvio.
él tenía la bendición de conocer la verdadera adoración a Dios. Pero él se apartó de esa fe de bendición. Él conocía la auténtica adoración a Dios. Y no solo eso, sino que él permitió y fomentó que sus hijos y sus descendencias no fomentaran exaltación y adoración al Dios único que usted y yo sabemos que no hay otro. Todo esto, el autoexaltarse lo llevó a una condición de soberbia. Y usted tenemos que luchar contra ese espíritu que se sigue levantando, en contra del conocimiento de Dios. Yo no sé cuánto ama usted a sus generaciones, pero hoy más que nunca, este es el tiempo que necesitamos influir en la vida de las personas que amamos para que ellos puedan transmitir una fe sincera. Ellos hasta se pusieron nombres de reyes. Es más, ellos ponían nombres que tenían cierto énfasis en especial entre el pueblo de Dios. La cizaña se confunde con el trigo y sigue pasando. La cizaña se sigue confundiendo con el trigo. Dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Los gergeseos, los descendientes de Cam, negaron con sus acciones y con su boca que no existía Dios. Y se autoproclamaron dioses. Es muy fácil en este tiempo autoproclamarnos dioses. Yo soy Dios de mi propio destino. Yo soy mi propio Dios, no existe Dios. Y Dios sigue repitiendo en lo alto, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esta decisión de Cam llevó a sus generaciones a la muerte espiritual y al oprobio. Si no guerreas, estás viviendo como un gergeseo. Una de las características de esta tribu es que no eran guerreros, eran torpes para la guerra. Si lo traspolamos a lo espiritual, es obvio que eran torpes para la guerra. Si tú no estás metiéndote con Dios, vas a ser torpe para la guerra. Si tú no estás usando las armas de nuestra milicia que Dios ha regalado, te vas a ser torpe para guerrear. Y tu vida va a ser un continuo fracaso. Y tu vida va a ser una línea recta. Tú y yo necesitamos fortalecernos y entrenarnos, porque necesitamos de verdad pelear la buena batalla. Aunque eran muy grandes, aunque eran gigantes, eran torpes, pero sí tenían algo. Una característica es que eran ingeniosos para poner trampas. En este tiempo Pablo nos advierte de las sutilezas del engaño. Hay muchas trampas en las que tú y yo podemos caer. Dice que ellos, como no eran buenos guerreros, la tierra donde vivían era tierra barrosa, arcillosa. Entonces ellos hacían hoyos gigantes alrededor de su tierra, y con esa tierra que sacaban hacían barro y fabricaban pantanos. Llenaban esos hoyos otra vez, pero ya con barro semilíquido, haciendo que sus enemigos cayeran y fuera imposible prácticamente pasar su territorio. Ellos volvían a rellenar esos pozos, y lo más increíble es que ponían encima polvo y hierba como si no pasara nada, como si no hubiese ningún peligro. Entonces los ingenuos pasaban allí y eran atrapados. En este tiempo tenemos a nuestros jóvenes que son muy ingenuos y son atrapados si nosotros no les enseñamos a guerrear con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Eso es lo que hace tu enemigo, te hace creer que no hay nada peligroso, pero es todo lo contrario. Meterte a la tierra del gergeseo te hará hundirte en el pantano. Tú no puedes pelear en la tierra del gergeseo porque vas a ser vencido. Samsón, un hombre llamado desde su nacimiento, desde antes de nacer,
a ser un nazareo, un siervo de Dios. Creyó que no iba a pasar nada. Y él quedó ciego y esclavizado. Él fue humillado porque él miró como algo muy superficial lo que Dios le estaba advirtiendo. En la tierra del Gergeseo tú te puedes hundir. Sin la dirección de Dios eres presa fácil de las sutilezas de los gigantes gergeseos. No morirás en un pantano, no te mueres de inmediato. Te vas hundiendo poco a poco hasta que te mueres. Espiritualmente es lo mismo. Cuando tú te dejas llevar por tus pasiones, es probable que hasta le halles deleite y sentido a seguirlo haciendo, pero te vas a ir hundiendo lentamente en el barro de tus pasiones, en el barro del Gergeseo. Hay un articulista que dijo que se estuvo estudiando cómo salir de un pantano. Y entonces ponían a una persona, obviamente le ataban una soga con un arnés especial y lo echaban al barro, al lodo, a un pantano. Y casi siempre en todos los experimentos se hundía. Obviamente lo sacaba antes de que se hundiera. Pero en una de estas, estando el que hacía de monitor en el barro, en el pantano, se empezó a doblar las piernas, las rodillas, y empezó a flexionar el cuerpo, dejó de estar de pie y se quedó inmóvil con las rodillas dobladas y obviamente cayó de ladito en el barro, pero con las piernas flexionadas, y no se hundió. Traspolado esto al terreno espiritual, tú y yo necesitamos doblar nuestra rodilla, inclinarnos hasta abajo para no hundirnos en el barro del Gergeseo. Tienes que romper la verticalidad de tu orgullo y flexionarte. Si es necesario tocar el suelo, con tu frente lo tienes que tocar. Esto es el experimento que nos hizo saber que una manera de no hundirse en un pantano es flexionando las rodillas. Necesitamos flexionar las rodillas y necesitamos dejar de movernos de un lado para otro e inclinar el cuerpo hacia adelante y romper la verticalidad que nos hace ver orgullosos. Salmo 40 dice: con paciencia esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. El Señor sigue sacando gente del barro, el Señor sigue sacando gente del lodo. Dice que cuando Él oyó, Él necesita oír. Si tú te sientes desesperado, hundido hasta el cuello, deja de estar de pie, dobla tus rodillas, flexiónate, humilla tu corazón y Él va a oír tu clamor. Ahora, cuando hablamos de la guerra, de las tomas de todo, de la tierra prometida, se menciona mucho un hombre, pero es que se necesita un hombre que vaya adelante, enfrentando, llevando a todo un contingente a pelear. Tú, hombre, tú, mujer que no tienes esposo, tú eres la que va a ir a la cabeza. Tú, hombre que tienes una familia, tú eres el patriarca de nuestro tiempo, tú eres el Josué de nuestro tiempo, tú eres el Moisés de nuestro tiempo. Tú eres el que tiene que llevar de la dirección de lo incorrecto a lo correcto a tu familia. ¿Qué propósito tiene Dios al querernos llevar a la tierra prometida? Dios no puede llevar a la tierra prometida a alguien que no está capacitado para luchar.
En las milicias hay una particularmente que se llama la Legión Extranjera. Son unos mercenarios de Francia. Ellos reclutan mucha gente de diferentes países del mundo y los adiestran de una manera extrema. Obviamente los llevan a un desierto para darles un adiestramiento. Aunque los reclutan, no son considerados capacitados hasta que no pasan el curso. Una vez pasado el curso ya son considerados soldados de la Legión Extranjera. Y obviamente todos estos reclutados no son llevados a fuerzas, acuden voluntariamente. Lo mismo es en las cosas de Dios. Dios no te va a llevar contra tu voluntad. Él no recluta. En nuestro país en los años 40 había algo que se llamaba la leva. Levantaban a los jóvenes de las calles y los integraban a los cuadros del ejército. Hoy no. Hoy cada persona que se integra a un cuadro del ejército lo hace voluntariamente, o a una escuela militar lo hace voluntariamente. Entonces, establecer una unidad, y al igual que un soldado consciente de su llamamiento, lo va a desempeñar con dignidad en un cuerpo de ejército. Un soldado se tiene que integrar. El ejército no se va a integrar a él se tiene que integrar al ejército. Y esto significa que se va a integrar a un grupo pequeño donde le van a dar un adiestramiento, donde él va a pasar por una serie de actos que lo van a llevar a ser humillado, a ser enfrentado a su máxima debilidad, y le van a hacer cuál es su trabajo en la milicia. Todo este proceso de reclutamiento lo va a llevar a una obra de perfeccionamiento en sus habilidades. Esto lo mencioné hace 3 pláticas. De tal manera que si él tiene dignidad, él va a poder trabajar en una milicia con dignidad, con integridad, con lealtad. Él no va a abandonar su cuerpo de ejército. Él no va a abandonar su unidad. ¿Por qué? Porque tiene un adoctrinamiento bélico. Usted y yo estamos adoctrinados en la palabra de Dios y no podemos abandonar nuestras milicias. Bueno, sí podemos, no deberíamos hacerlo. Porque hoy más que nunca estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos muy difíciles. Si usted no está armado, usted va a caer al terreno de los que tienen trampas sutiles, a los jerjeseos. O quizá usted se convierte en uno de ellos, habitantes del lodo, habitantes del barro. De otra manera, si usted se prepara, usted no va a ser llevado por doquiera estratagema de hombres que usan con artimañas las situaciones erróneas. Usted y yo necesitamos estar muy preparados para esto. Y déjeme decirle algo interesante. En todo lo que es el libro de Josué, Jueces, Deuteronomio, Dios no les hablaba de un plan futuro. Nuestro Dios es un Dios de un eterno presente. Él les dijo, cuando el Señor tu Dios te haya introducido, Él jamás dijo, a lo mejor van a entrar algunos. Él dijo, cuando tu Dios te haya introducido en la tierra prometida. Él no dijo, bueno, se los prometo, pero a lo mejor algunos no van a entrar. No, Él dijo, cuando tu Dios te haya introducido a la tierra que tú entras para poseer. Él no dijo, a la tierra que tú vas a entrar y a lo mejor podrías poseerla. No, cuando soy dueño de algo, hasta que me planto en ese lugar. Si yo tengo una propiedad y no me planto en ese lugar y no pongo límites, no soy el dueño. Aunque yo tenga el documento legal que me acredite, si yo no establezco límites, yo no puedo llegar a ese lugar y decir, aquí yo soy el dueño, hasta que se vea que yo puse límites en esto. Dice, y hayas echado de delante de ti. Dios no dijo, a lo mejor vas a echar a algunas gentes, van a morir muchos, pero no, Él dijo, cuando hayas echado. Dios ya lo está mirando en su proyecto, ya lo está mirando como un hecho. Cuando hayas echado delante de ti
Ya Dios veía lo que iba a pasar. Él veía un presente que ellos no alcanzaban a ver. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender a ver, que ya Dios nos dio todo para poder llevar a cabo la conquista espiritual. Para Él es un hecho que vas a entrar y también que vas a lograr vencerlo. Dice Deuteronomio 7:18, no tengas temor de ellos, acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con Faraón y con todo Egipto. En el versículo 22 dice, y el Señor echará de delante de ti estas naciones. No dice que vas a batallar mucho para echarlas. Él ya te está garantizando que si tú obedeces, Él las va a echar. No eres tú el que lo va a hacer. Dios va a usar tu vida para que tú le creas y Él haga lo que Él tiene que hacer. Tú eres el vehículo del milagro. Y les dijo, Él echará de delante de ti estas naciones, poco a poco. Esto es muy interesante. Podríamos decir, bueno, ¿por qué Dios no lo hace de una vez? Porque te vas a sentar en tus laureles. Y el estar enfrentando batallas te va a hacer un soldado hábil para la lucha. No podrás acabar con ellas. Dios está más interesado en procesos que en milagros. Cosas al vapor. No podrás acabar con ellas enseguida. Pero hay un proyecto del porqué. Dios quiere que se coman a los naturales de allí antes que te coman a ti. Dice, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Él miraba hasta la seguridad de ellos, viendo el peligro que corrían con las fieras que había. Y Dios dijo, no, que tengan comida las fieras con ellos. Ese es nuestro Dios grandioso, que Él no se le escapa ningún detalle. Dice, pelear para ser vencedor nos puede llevar a creer que somos poderosos. Eso es vanidad. Así que Dios recalca en Deuteronomio capítulo 9, escucha, vas a poseer naciones más numerosas y poderosas que tú. Ciudades grandes y amuralladas, un pueblo grande y alto, gigantes. Y tú sabes que se ha dicho de ellos. Había una murmuración de temblor entre el pueblo de Dios cuando cuando Josué envió a los 2 espías, dijeron, ¿quién podrá sostenerse delante de ellos? Son gigantes. Así tú y yo. Dios te quiere recordar. Y comprende bien que es tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá, humillará delante de ti. No pienses en tu corazón, por mi justicia Dios me ha traído hasta aquí. No, es por la impiedad de las naciones que ellos iban a ir a habitar esos lugares. Ni por tu rectitud de corazón, sino para confirmar las promesas que Dios les había hecho a tus padres, lo mismo que nos las hace a ti y a mí. En Éxodo capítulo 23, versículo 20 dice, yo he enviado. Él no dice, voy a enviar. Yo he enviado mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca. Él no dice, al rato mando a mi ángel para que los acompañe. Él dijo, no, ya he enviado. Y no dice, a ver si nos pueden abrir, para que te introduzca, ya estás adentro. Dice, y te llevará a la tierra del amorreo, al cual yo haré destruir. Deuteronomio 7 dice, la Escritura siempre nos indicará la voluntad de Dios, pero tenemos que confiar no en nuestras habilidades, sino en lo que Dios está haciendo. Cuando depositamos nuestros afanes en manos de Dios, podemos brincar las murallas más elevadas. ¿Qué murallas? Incredulidad, falta de fe. Hay algo que Dios honra en gran manera, es que tú creas aunque no veas. Hebreos 11:13 dice que los héroes de la fe murieron, muchos de estos murieron sin ver la promesa.
Pero dice la palabra de Dios que murieron creyendo y confesándolo. Yo creo. Yo creo. Tú y yo necesitamos aprender a depositar nuestra confianza en manos del Señor y decirle, yo creo lo que tú tienes para mí. Como dice Jeremías 29, sé que tú tienes planes grandiosos para mi vida. Yo me apodero de ellos. Yo creo que se van a llevar a cabo, aun que yo muera y no los vea. Moriré creyendo. Yo creo, yo creo, yo creo. Que pasen un feliz domingo, que disfruten una tarde maravillosa y nos veremos en el transcurso de los días. Muchas gracias.